Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 452. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Damos las gracias a cada personita que se nos acerca cada día, que aparta ese tiempo para estar en el grupo. Son de gran bendición para nosotros. Sabemos que tenemos un propósito y es que cada día podamos avanzar más en el conocimiento de Dios a través de su palabra, que podamos avanzar más en la comunión con Él, pero tenemos un propósito fundamental y es alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Entonces, como siempre, recordándoles el compartir este link con aquellas personas que no conocen a Cristo, con aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Es muy importante hacerlo y no desenfocarnos de ese propósito tan fundamental. Entonces, mis hermanos, vamos a dar unos minutos para que las personitas que todavía no han visto el link lo puedan ver y puedan ingresar. Vamos a recordarles que el día de hoy estamos trabajando en el texto de Jueces capítulo 17 para que ustedes lo alisten en sus Biblias. El tema que vamos a trabajar en esta noche se llama la apostasía. La apostasía, para los que les gusta escribir. Muy buenas noches a Francisco, buenas noches a la hermanita Flor, a la hermanita Yolanda, buenas noches a cada personita, a mi esposita, cada persona que aparta de su tiempo, a mi familia que está acá conmigo. Entonces vamos a dar un minutico más. Hoy no puedo dar demasiado tiempo porque digamos tengo después de esto una reunión y es importante digamos finalizar en el tiempo que es. Recordarle de todas maneras, si más tarde usted lo escucha, dele me gusta, algún mensaje de saludo para que podamos saber que estuvo atento al grupo, que lo vio, ¿cierto? Eso también es importante para nosotros. Vamos entonces a iniciar con una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos bendiga. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permites otra vez reunirnos, Señor, para poder adorarte, para poder agradarte, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas con entendimiento, con sabiduría, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que este grupo de oración sea para la gloria de tu santo nombre, Señor. No permitas que nos desviemos, más bien ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que tu Hijo amado permita que nosotros podamos acceder al trono de gracia en este momento. Sabemos que solo por sus méritos podemos llegar a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo en esta noche, Señor, para que tú seas glorificado en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el capítulo 17 del libro de Jueces de la siguiente manera. Pongamos mucha atención a la lectura. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solamente consagro mi plata al Señor, solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas, una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín, ¿de dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él,
y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Esta es la lectura del libro del capítulo 17 del libro de Jueces, mis hermanos. Es un texto corto. Sería bueno cuando usted pueda volver a leerlo porque es un texto fantástico. Nos va a ayudar mucho a entender la conducta humana. Ayer veíamos que cuando la sociedad pagana y el pueblo de Dios se mezclan, caen en una depravación total. Eso yo creo que lo tenemos claro con el texto de ayer de Sansón, ¿cierto? Cuando la sociedad pagana y el pueblo de Dios se mezclan, caen en una depravación total, como le pasó a Sansón, que se había aferrado al pecado y ello le causó dolor y muerte, ¿cierto? Asimismo, el mundo y los cristianos, si comparten sentimientos, deseos y emociones, es porque a la iglesia ha llegado la apostasía. Ese es el título de este tema, ¿no? La apostasía. La apostasía, mis hermanos, es una rebelión directa contra Dios. Una rebelión directa, frontal contra Dios. Algunos teólogos dicen que este capítulo 17 y hasta el capítulo 21 es un relato de lo que estaba pasando en los días antes de la muerte de Josué. O sea que estos capítulos debieron estar al principio. Pero lo que se cree es que probablemente el escritor no quería interrumpir la historia de los jueces. Entonces por eso dejó estas historias para el final del capítulo. Ahora bien, lo que sí sabemos es que este capítulo certifica que el nivel de rebelión y pecado de Israel estaba en un punto muy grande, muy alto. Por ejemplo, se nos cuenta que Micaías, y aquí escuchen muy bien y pongan mucha atención, se nos cuenta que Micaías robaba a su madre y al mismo tiempo quería servir a Dios. Eso sí, a su manera. Construyó un templo con ídolos y adoración pagana. Todo esto con el apoyo económico de su mamá. Analicen ese cuadro. Esa es una historia de no creer, pero sucedió y nos puede pasar. Por eso es importante conocer 3 ingredientes de la apostasía. Vamos a ver 3 ingredientes que tiene la apostasía, que recordemos es una rebelión directa contra Dios. Entonces vamos a ver 3 ingredientes según este capítulo que nos van a ayudar a comprender en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. El primer ingrediente de la apostasía, de la rebelión directa contra Dios, es la hipocresía. La hipocresía. Y se encuentra revelado en el versículo 1 y 2. Dice: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Micaías decidió, es importante entender en este momento lo que aquí está sucediendo, ¿no? Algunas personas podrían tomar este texto, le decía hoy a mi hijo y mi hijo precisamente decía: no, pues qué bueno que Micaías reconoció. Le dije: no, hijo, se lo voy a explicar para que usted entienda lo que está pasando acá. Cuando Micaías decide entregar el dinero que le había robado a su madre, fue porque él se enteró que su mamá había lanzado una maldición contra el ladrón. Y para los israelitas era muy importante el ser bendecidos o maldecidos. O sea, dentro de la cultura israelita, cuando se bendecía o se maldecía, para ellos era supremamente importante. Por ejemplo, por recordar un caso, cuando Jacob le robó la bendición que su padre Isaac le iba a entregar a Esaú. Y fue tanta la rabia de Esaú que quería matar a su hermano por haberle robado la bendición. Y esto es para que entendamos por qué Micaías reaccionó confesando el pecado ante su mamá. No fue que Micaías le nació confesar, sino que más bien se vio obligado a hacerlo, ya que la religión de ellos, que en ese momento, digamos, el pueblo de Israel se había diseñado, era una religión que les permitía vivir en hipocresía, de acuerdo a las circunstancias, al punto de que su mamá
lo bendice después de confesar, sin darle ni siquiera un castigo, sin decirle que le pida perdón a Dios, sin ofrecerle algún sacrificio de expiación al Señor por el pecado que ellos habían cometido. Esto ya era un síntoma claro de que la apostasía en Israel estaba en su límite más alto. Esta nueva religión obedecía a los deseos de los dioses cananeos, donde por ejemplo no había ningún problema en robar. Entonces en la religión cananea no había problema en robar, por eso él robaba. Pero al mismo tiempo, él intentaba agradar al Señor a su manera. Ahora traslademos esto a nuestros días, donde las personas se han diseñado un Dios que mezcla lo que nos ofrece el mundo y lo que nos conviene de la Biblia. Repito, esto es lo que está pasando ahora en estos días. Ya vimos lo que le pasó a Micaías. Terrible apostasía entre su mamá y su hijo, ¿cierto? Tratando de adorar a los dioses cananeos y al mismo tiempo adorar a Dios, al Dios de la Biblia. Ahora, en nuestros días lo que se está tratando de hacer es mezclar básicamente algo que nos ofrezca el mundo y que la Biblia pueda avalar. Entonces, como el mundo nos dice que nuestras metas son ser exitosos, famosos, poderosos, entonces lo que han hecho muchos teólogos, entre comillas, es ir a la Biblia y buscar todas las promesas de Dios que les ayuden a afirmar esa idea de que nosotros vinimos a la tierra para ser famosos, exitosos, poderosos, ¿cierto? Entonces cogen textos aislados, versículos aislados, para afirmar esa idea, para poder cumplir ese propósito. Pero el problema que hay con eso, aparte de que, digamos, se hace ahí una tergiversación del texto, es que muchas de estas personas persiguen esas cosas aun cuando viven vidas dobles, vidas hipócritas con Dios. Es decir, estas personas por un lado le piden a Dios para su crecimiento económico, pero por otro lado se están divorciando. Le piden a Dios que les ayude en sus estudios mientras tratan mal a sus padres. Le piden a Dios que les ayude en su vida personal o en su vida amorosa mientras son infieles con su pareja. Eso es lo que hace este tipo de mezcla de religiones. Y es ahí donde aparece la apostasía, cuando nuestra vida llega a ser hipócrita con el Señor. Cuando nosotros creemos que podemos mantener las dos relaciones, una relación con el mundo y una relación con Dios al mismo tiempo. Y más aún cuando intentamos mezclarlas, cuando intentamos compaginarlas. Entonces, tenga en cuenta que ese es el primer ingrediente de la apostasía, la hipocresía. El segundo ingrediente es la idolatría. La idolatría. Le voy a publicar el versículo 3 al versículo 5. Y leemos: cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Esto es impresionante lo que está pasando acá. Estos versículos son realmente dolorosos, mis hermanos. Sería bueno que usted los lea una y otra vez para que entienda lo que aquí está pasando. Estos versículos a mí me dolieron el alma cuando los leí. Porque la mamá de Micaías, primero, no está molesto porque su hijo era un ladrón. Y cuando creemos que eso es lo peor, o sea, porque podríamos decir, no, ahí ya no creo que haya nada más malo en la mamá de Micaías. Entonces ella le da la orden a su hijo, ¿cierto?, de que con parte del dinero se va a hacer un ídolo, se va a levantar una estatua para adorarla. Y acá quiero dirigirme a mis amigos católicos que me escuchan y que sé que me escuchan. Lean estos versículos varias veces y díganme si no se sienten identificados cuando llevan a sus hijos al templo católico para que se adore una estatua diseñada y hecha por manos humanas, asemejándola a Dios o a Jesús. Si ustedes analizan en esta escena, la mamá de Micaías estaba llevando a su hijo directo al infierno. ¿Y usted, amigo católico, quiere imitar a la mamá de Micaías?
cada vez que hace que su hijo se postre ante una estatua? Y yo se lo digo porque sabemos que Dios detesta que se le trate de hacer imagen o estatua de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y se lo voy a mostrar con textos para que usted de pronto no tenga duda y lo pueda buscar desde la tranquilidad de su hogar. Isaías 46 versículos 5 al 9 dice: ¿con quién me compararán? Está hablando Dios. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos le hagan un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre sus hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. Ustedes, los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Queda muy claro que al Señor no le agrada que traten de hacer algo que se parezca a Él. Nada se parece a Él. Él es único. Ahora, para nosotros los cristianos que hemos abandonado ese tipo de idolatría, que ya no la practicamos, quiero que nos enfoquemos en el versículo 5. Leámoslo. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Este hombre, mis hermanos, no solo era ladrón, idólatra, sino que se había diseñado su propio culto de adoración con uno de sus hijos como sacerdote. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Él sabía que el único lugar de culto aprobado por Dios estaba en Silo, y sin embargo él había creado en su casa un lugar de adoración que no estaba permitido. Y esto es lo que muchos cristianos han hecho en esta pandemia. Quieren adorar a Dios a su manera. No van a culto, aun cuando pueden hacerlo. Y quiero aclarar, no podemos satanizar las redes sociales porque fueron de gran ayuda durante la pandemia y lo serán en lo que se nos avecina en la tierra. Pero es triste que las personas quieran reemplazar el culto de adoración presencial por uno virtual. Se levantaron el ídolo de la pereza. Se levantaron el ídolo de la excusa. Ay, es que me paré tarde y no alcancé a inscribirme. Ay, no, es que este fin de semana tengo clase en la universidad y para mí es más importante. Tengo que preparar una exposición. Tengo que hacer esto o aquello y no alcanzo a ir a culto. Lo veo por YouTube. Si siguen así, morirán espiritualmente. Quiero aclarar que lo que nosotros hacemos en este momento en ningún caso es un culto. Es un grupo de oración en el que intentamos llegar a las personas que no conocen a Jesús. Y eso es importante que lo tengamos muy claro. Por eso, por ejemplo, no hacemos grupo de oración el domingo, porque ese es el día del Señor, es el culto a donde todos deben dirigirse. Y también me dirijo a aquellos hermanos que están en diferentes lugares del país y nos escuchan, que busquen una iglesia local para que se congreguen el domingo, para que vayan al culto al Señor. Eso es muy importante. Tercer ingrediente de la apostasía. Hemos visto dos en este momento. La idolatría, clarísima en el caso de Micaías, y la hipocresía. Qué tremendo, ¿no? Como madre e hijo intentaban llevar una doble religión, una doble adoración a los dioses del mundo y al único Dios verdadero. Eso es imposible, mis hermanos. Eso es imposible. Y la idolatría es muy clara en este caso como un ingrediente de la apostasía, como hoy en día se está empezando a generar. Tercer ingrediente de la apostasía es la anarquía. Les voy a publicar el texto. La anarquía es la ausencia total de un gobierno. Es decir, anarquía empieza cuando no hay quien controle. Por eso es que el versículo 6 empieza diciendo: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir.
Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de la plata, 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Acá mis hermanos y muchas personas podrían, no, pero normal lo que hizo ahí, no, qué bueno montar. No, mis hermanos. El Señor tenía muy claro al pueblo de Israel que solamente la adoración era en el tabernáculo, que ya se había diseñado y que en ese momento solo existía uno, era el único lugar donde se podía, nadie más. Incluso hace unos capítulos atrás nosotros habíamos visto cómo en algún momento las tribus que estaban a un lado del río del Jordán se cruzaron al otro lado del río porque supieron que una de las tribus había hecho un altar y los iban a asesinar. Fue que ellos dijeron, no, esto no es ningún altar de adoración, esto es simplemente un lugar que queremos de recordatorio. Acá es donde podemos ver, mis hermanos, las consecuencias más graves de lo que los israelitas hicieron años atrás al dejar con vida a muchas de las poblaciones cananeas y al mezclarse con ellos. Israel siempre había tenido a Dios como su libertador, su rey, su legislador y su gobernador. O sea que esto que está pasando aquí es algo consecuencia de que Israel desobedeció a Dios. Entonces el Señor los abandonó. Y cuando el Señor los abandonó, entonces ellos quedaron a la deriva, en una anarquía, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Escúchenme bien, hermanos, esta conducta es propia del mundo actual. Basta con ver el lenguaje inclusivo de las élites y de los grupos LGBT, de los noticieros incluso hoy en día, donde prácticamente están obligando a la población a aceptar que cada persona puede ser lo que mejor le parezca. Entonces, por ejemplo, usted ve programas de televisión donde ya muestran que en Canadá y en otros países, si usted dice que usted es un caballo, la gente lo tiene que percibir como un caballo. Donde si usted tiene 40 años y se percibe como un niño, usted tiene que ser aceptado por la comunidad como si fuera un niño. Entonces, donde la mujer se percibe como hombre y donde el hombre se percibe como mujer. Cada persona puede ser lo que mejor le parezca. Esa es la misma conducta que había en el tiempo de los jueces. Pero lo más triste es que la iglesia adopte esa abominación, porque que el mundo lo haga, vaya y venga. Pero cuando lo adopta la iglesia, ahí hay una preocupación. Ahí hay una apostasía. Mira, hay una gran cantidad de iglesias que han iniciado, por ejemplo, la iglesia católica, donde se está trabajando para legislar el matrimonio homosexual, el sacerdocio homosexual. Y la iglesia cristiana no se queda atrás. Ya existen varias congregaciones a nivel mundial dirigidas por pastores o pastoras homosexuales o lesbianas. A pesar de todo esto, yo les quiero dar una buena noticia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué es buena noticia este texto? Porque lo que estamos viendo es la apostasía de la iglesia. Y eso significa que el Señor está a punto de venir. Si lo que la Biblia dice es cierto, y creo con toda seguridad que así es, estamos a las puertas de la venida de Cristo. Porque nos encontramos en plena apostasía, mis hermanos. Y quiero leerles ahora 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, hombres amadores de sí mismos. A mí me llamó la atención cómo lo traduce NTV, esta versión, Nueva Traducción Viviente, al final, que dice: no considerarán nada sagrado. Y me parece que eso es lo que está pasando con la gente que no va a los cultos. No consideran sagrado ir a culto, pero es sagrado, mis hermanos. Allí está la presencia de Dios. Allí está la forma y el lugar como Dios estableció que sus hijos se congreguen para adorarlo. Quiero finalmente darles algunos ejemplos bíblicos de lo que sucede cuando hacemos lo que nos parece. Escúchenme lo que les voy a decir. Estos son ejemplos bíblicos de lo que sucede cuando hacemos lo que nos parece.
Le parecía bien a Adán y a Eva comer del fruto, pero Dios había prohibido eso, y esa decisión condenó al mundo. Le parecía bien a los hijos de Jacob vender a José a la esclavitud, pero Dios bendijo a José y humilló a sus hermanos. Le parecía bien a Nadab y a Abiú ofrecer fuego extraño a Jehová, pero Dios los quemó por su irreverencia. Le parecía bien al rey David cometer adulterio y matar a Urías, pero Dios lo castigó de manera severa. Le parecía bien a Judas traicionar a Jesús, pero Dios lo abandonó. Judas se ahorcó y se condenó. ¿Todavía sigue pensando en hacer lo que le parece? ¿O ya entendió que es mejor hacer lo que le parece a Cristo? Oremos a Dios. Bendito sea tu precioso nombre, Señor. Bendita sea tu santa palabra, Dios de los cielos. A veces en pocos versículos nos dices tantas cosas, Señor, que quedamos anonadados, mi Dios, mi amado Rey. Te damos las gracias, Señor, porque en estos días nosotros los cristianos vivimos bajo tu gobierno, Señor. Tú eres quien reina en nosotros, Señor. Te pedimos que seas el Rey en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras decisiones, Señor. Que no vivamos como esta generación de israelitas que hacían lo que mejor les parecía, Señor. Ayúdanos para vivir a glorificar tu santísimo nombre, Señor. Que abandonemos toda hipocresía, Señor, porque hemos visto cómo es fácil para nosotros diseñarnos ídolos, tratar de mezclar, Señor, las cosas que el mundo nos ofrece con lo que tú nos das. He notado cómo muchos ponen su trabajo al mismo nivel de la iglesia. He notado cómo muchos ponen un paseo al mismo nivel de la iglesia, Señor. He notado cómo muchos ponen a sus hijos por encima de ti, Señor. Perdónalos, por favor, y ayúdales a entender que no están haciendo bien, que están mezclando las cosas del mundo con esa adoración que solo te pertenece a ti, Señor. Que no seamos hipócritas, Señor, como esta madre y este hijo, Señor. El uno era ladrón, Señor, y el otro se complacía en que su hijo fuera ladrón. ¡Qué terrible, Señor! Y así en esa condición intentaban adorar al Dios verdadero. Que no nos pase, que no nos pase, que no seamos hipócritas, que no abracemos la idolatría. Amigo católico, usted que me escucha, no abrace más la idolatría. El Señor detesta a quien adora ese tipo de cosas. Lo deja muy claro en la Biblia. Amigo cristiano que me escucha, vaya a culto. Deje de pensar que puede hacer un culto personal en su casa. Deje de pensar que puede levantarse un templo en su casa para el Señor. Vaya a culto. Busque al Señor en una iglesia local. Que nosotros no terminemos en la anarquía que el mundo está llevando adelante, donde cada quien hace lo que le parece mejor. Y por eso el mundo está condenado, Señor, porque a pesar de que el mundo sabe que por medio de Cristo puede acceder a la salvación y a la vida eterna, les parece mejor adorar las tinieblas. Señor de los cielos, hoy queremos glorificar tu nombre por medio de esta palabra. Me encantaría, Señor, que trajeras arrepentimiento a cada persona que nos escucha, Señor. Que tú les brindes y les concedas el don de la fe, Señor, el nuevo nacimiento, nuevas criaturas, Señor, con nuevos pensamientos, con nuevos deseos, con anhelos de adorarte, de agradarte, de bendecirte, de glorificarte, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos bautice. Eso dice tu palabra, Señor. Si nuestro arrepentimiento es genuino, si de verdad nos apartamos del pecado, el libro de Pedro dice que tu Espíritu Santo será un bautizo, Señor, para que nuestra vida camine en una santidad especial, para que cuando proclamemos tu palabra, los corazones sean tocados, Señor. Por favor, queremos ver tu poder en aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos hacer este grupo. Te pedimos que nos mantengas hasta que tú lo desees, Señor.
Te pedimos que nos des las fuerzas para continuar. Ayuda a mis hermanos para que no tengan vergüenza de invitar a aquellos que no conocen a Cristo, para que no tengan vergüenza de enviar este link a un WhatsApp, a un Facebook, para que traigamos más personas que no te conocen, Señor. Gracias por aquellos que han hecho la tarea. Hemos visto el fruto, Señor, y estamos agradecidos, Señor. Pero queremos ver más personas llegando, porque son tantas las que van al infierno que nos duele el corazón, que pudiendo traerlas hacia ti por medio de tu palabra, no lo hacemos. Señor amado, ayúdanos a hacer tu obra maravillosa. Ayúdanos, Señor, para tomar buenas decisiones, Señor, para no apartarnos de la fe ni del camino. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes. Permite que mis hermanos tomen decisiones que tengan un efecto en la eternidad a favor del reino de Dios. Ayúdanos para que nuestra vida pueda ser una vida que realmente imite tu obra, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a aquellos que estamos criando a nuestros hijos, para que lo hagamos conforme tú lo harías, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que nosotros podamos ser ejemplo para aquellos que todavía no te conocen, Señor. Ayúdanos, Dios, con tu Santo Espíritu, con milagros, con proezas, Señor, como tú lo quieras hacer, mi Dios de los cielos. Que aquellos que ruegan por un milagro, tal vez de sanidad, si es tu voluntad escucharles y obrar en su favor, que así se haga, Señor. Si es tu voluntad obrar en un matrimonio y restaurarlo, que así se haga, mi Rey. Si es tu voluntad sanar un corazón, restaurar un alma, Señor, sacarla del infierno en el que se encuentra, de la muerte espiritual, Señor, que tú lo hagas para la gloria de tu nombre. Señor, te damos las gracias por este día de oración y te pedimos que nos des paz y tranquilidad para continuar a pesar de la adversidad. Ayúdanos a estar alegres y gozosos, sabiendo que estamos en tiempos de apostasía, pero también es, Señor, para nosotros un motivo de alegría, porque sabemos que son los últimos tiempos y que en cualquier momento vendrás por tu iglesia. Señor amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.